Hola, veamos aspectos de confiabilidad y validez. Confiabilidad tenemos que tener en cuenta de que hay distintos, de manera, digamos, gruesa, pero digamos no deja de ser un acercamiento interesante, considerarlo como precisión en las mediciones. Entonces, a esta precisión llegamos a través de tres estrategias, tres enfoques. Y el enfoque más conocido es el que analiza coherencia o congruencia entre las puntuaciones. Eso es la consistencia interna y que lo hacemos con un determinado estadístico, puede ser alfa, puede ser omega. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que van a hacer tanto en estudios psicométricos como en correlacionales? Analizar la confiabilidad mediante el método de consistencia interna usando o considerando o mediante el estadístico alfa o el estadístico omega. Entonces eso, ¿ya? Siempre hay que cuidarnos de que voy a hacer confiabilidad con alfa, no, nada que ver. Confiabilidad mediante el método de consistencia interna usando o mediante un determinado estadístico. Tener en cuenta que confiabilidad es una propiedad de las puntuaciones, no es una propiedad del test. Por lo tanto, confiabilidad siempre se tiene que ir reportando, independiente si el objetivo de estudio es o no es psicométrico. Entonces, sí. Ahora, comentarios. He visto que han estado poniendo alfa y omega ordinal. Pongan uno nomás. El estudio que ustedes están haciendo no es metodológico. Por lo tanto, no es que nos pongamos a competir los coeficientes. No, hay que elegir uno. Ya, en este caso no. Digamos, es cierto que el omega es un mejor estimador. Alfa es un estimador de límite inferior de confiabilidad. Entonces siempre te va a salir menos del valor verdadero. Pero igual, o sea, lo importante es, digamos, en este nivel ir teniendo la idea. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo particularmente no les voy a hacer mayor exigencia. Si han hecho omega, muy bien. Si han hecho alfa, bueno, está bien, pero solamente hay que considerar sus limitaciones. Eso sí. Eso sí, entonces aquí otra sugerencia. También han estado poniendo intervalos de confianza. No les recomiendo colocar eso. Yo más bien preferiría de que entendamos bien esta parte, manejémoslo bien, resultado descriptivo puntual y listo. No entremos a lo de intervalo de confianza, porque intervalo de confianza tendríamos que entrar a la lógica de la significancia estadística y ahí vamos a entrar a una lógica que no nos va a llevar a ningún, digamos, a ningún lado y al final la conclusión que se nos va a hacer de acá en algunos años es que tenemos que retirar los intervalos de confianza y si queremos hacer algo como el intervalo donde está el verdadero valor poblacional tendremos que ir a los intervalos de credibilidad, pero esa es otra historia. Entonces, de manera puntual, simple, o uno o lo otro, pero lo importante es saber en dónde se está enmarcando. Eso, sí, y todos tienen que hacer esto, los de estudios psicométricos sobre todo, pero los que hacen estudios correlacional también tienen que hacerlo. En cuanto aquí validez, ya es cierto que usualmente se le conoce como... Ups, ya creo que mejor lo voy a poner así. Ya, así nomás tengámoslo. Ya, es cierto que validez de contenido, validez de criterio, validez factorial, ya. Este arreglo de acá es un arreglo que sí, lo tenemos hace bastante tiempo, es una costumbre, pero no, hay que irla dejando, porque esto de verdad confunde mucho, nos equivocamos. Lo único cierto en todo esto es que todo es validez de constructo, y hay una sola forma, y hay una sola validez a la que nosotros debemos de aspirar, validez de constructo. ¿Ya? Pero esta terminología es errónea, que validez de contenido, validez de criterio, eso no existe, ¿ya? O no debería existir desde el año 99. Desde el año 99 en la que ya tenemos los estándares for Educational and Psychological Testing. ¿Ya? ¿Cuáles son estos estándares? Ya para que vean, pues que, bueno, es un documento importante de la AERA, la APA y esta otra institución, National Council on Measurement Education, ya, del año 99. Entonces, aquí se dice qué cosa es validez. Grado en el que la teoría y los datos, miren, teoría y datos, le dan sustento, le dan apoyo a la interpretación de las puntuaciones, interpretación. Por lo tanto, no existe validez del test. Eso sí, les voy a pedir que eviten usar esa expresión.
No, hemos hecho análisis de la validez del test. No, no digan eso. Simplemente hemos hecho un análisis de validez. Hemos estudiado la validez de constructo. Y para ello, pues, hemos utilizado distintas estrategias para ir obteniendo evidencias de validez basadas en el contenido. Evidencia de validez basado en la estructura interna. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables. Entonces, de esa forma. Ronald, dinos de Ronald, no te creo, ¿de dónde es ese documento? Y etcétera, ya. Ese es un documento que, acá está, se los presento, los Standards for Educational Psychological Testing. Este documento es bien importante, ¿eh? Miren cuánta historia tiene. Dice acá, han habido 5 documentos previos donde los sponsors han sido estas organizaciones que les comentaba. Inicia desde el año 54. Y a modo de comentario, digamos, quien inicia esto, aunque no necesariamente como el estándar, pero sí como la preocupación a decir, ya, basta de tanto tipo de validez, vamos a uniformizar. Todo ello es Cronbach, Lee Cronbach, por los años 50, con su artículo sobre validez, on validity. Entonces, sí, esto viene de mucho tiempo. Miren este documento de acá. Versiones de prueba de los estándares fueron ampliamente distribuidos para revisión pública. Todo esto proveyendo al comité de 8.000 páginas de comentarios. ¿Y quiénes enviaron estos 8.000 páginas de comentarios? Todas estas organizaciones. Miren aquí. Todas estas organizaciones. Se les dio el borrador de estos estándares para que entreguen, digamos, sus comentarios y se tuvo 8.000 páginas. Entonces, sí, pues hay que considerar lo que dice estos estándares, ¿verdad? En cuanto a lo que es validez y también vamos a ver confiabilidad. Pero bueno, aquí está validez, que es la definición que hace un momento les compartí. Y miren lo que tenemos aquí. ¿Hay validez de contenido? No, es evidencia de validez basada en el contenido. Evidencia de validez basada en la estructura interna. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables. Entonces, esa es la terminología correcta. Si nosotros, bueno, hablamos de validez de contenido, de validez de criterio, bueno, es porque queremos acortar el lenguaje, estamos abreviando, pero se sobreentiende que lo manejamos. El problema está cuando pensamos de que existe una validez de contenido, de criterio, y ahí empiezan esos dilemas existenciales. Pero si ya hice validez de contenido, ¿tengo que hacer las demás? O si ya el test tuvo validez, que es peor todavía, porque ya les comenté que así no se debe hablar. Entonces, ¿debo de hacer más validez? Entonces, ¿todo cómo se resuelve? Con esto de aquí. O sea, estos procedimientos son evidencias, por lo tanto, siempre podemos encontrar más evidencias. Y cuando no hay evidencias, pues a nada, esto ya va siendo un aporte. Y si es que puedo hacer esto porque tengo un buen número de a quienes puedo evaluar, mejor todavía. La evidencia se va haciendo más consistente. Y esa es evidencia en una muestra, porque va a venir otra persona a aportar más evidencia todavía. Entonces, lo que ustedes están haciendo en sus estudios, la mayoría psicométricos, es eso, aportar evidencia. ¿Ya? Y bueno, o sea, ese es el valor de su investigación, y es lo que les comenté ahí en sus correos. Y lo que están haciendo estudios correlacionales tampoco no se salvan. Siempre se puede ir aportando evidencias. Ahora, ese no es el centro, el objetivo de sus estudios, por lo tanto ya no se les pide. Pero de pronto los que están haciendo estudio correlacional no podrían decir, no, yo jamás debo hacer, jamás tengo que hacer porque no, mi test ya es válido. No, tampoco no quisiéramos escuchar esas expresiones. Voy a estar muy al tanto de eso. Alguien con un estudio correlacional, sí, en los antecedentes hemos revisado que las mediciones, las puntuaciones que obtenemos a través de este test, ojo, no estoy diciendo el test, estoy diciendo las puntuaciones que obtenemos a través de este test, sí tienen evidencias de validez revisadas sistemática y continuamente. Ya está. Y una vez que me dicen eso, yo ya le creo ya de que las puntuaciones que va a sacar para una correlación son digamos, coherentes o pertinentes. Entonces sí, eso, por favor, hay que considerarlo. Bueno, y en cuanto aquí a validez, pues basado en la relación con otras variables. Entonces, este es el término general y es ahí donde encontramos distintas formas de ir llegando a esta evidencia. Y ahí es donde aparece lo que nosotros conocemos como analizando el criterio
analizando entre comillas validez convergente y entre comillas validez divergente. Y entre comillas acá validez de criterio. Pero bueno, admito que sí podríamos utilizar, se ve en los artículos que utilizan validez convergente, divergente de criterio, pero es porque ellos ya saben que es una expresión abreviada de esto de acá. Entonces esto vamos a considerarlo, dado que el estudio, si mi estudio es psicométrico, pues con más razón voy a expresar esto de manera coherente. Lo mismo aquí también, basado en la estructura interna, y ahí podemos hacerlo a través de estas formas. Y una de ellas en dimensionalidad la puedo hacer a través del exploratorio y confirmatorio. Entonces fíjense que aquí no existe eso de que hice la validez de constructo mediante análisis factorial. No es así. No va siendo de esa forma. ¿Ya? Entonces sí hay que ir valorando pues y rescatando este documento que ya imaginarán por qué no está muy difundido en nuestro contexto, porque está en inglés. Entonces esa limitación en verdad no es limitación. Y es cierto, la limitación, una limitación que sí podría ser es de que antes no estaba el documento. Pues bien, el documento ahora está, hace varios años que por ahí lo podemos ir, no hace mucho, hace un par de años ya, pero ya está en la web, ya lo podemos descargar. Algo que debería estar en nuestras bibliotecas, pero bueno, ahora ya no hay pretexto, ya está descargable, y es más, esto ustedes lo van a tener, ahí se los estoy pasando. Y bueno, no es para, por si acaso no les estoy diciendo lean esto, no les estoy diciendo tampoco reconfiguren todo, ¿no? Sino yo les estoy mostrando este documento un poco para decirme, créanme de que esto que aquí les estoy compartiendo sí tiene algo, sí tiene una base, y tampoco no les estoy diciendo hagan todo, hagan más cosas, no, solamente un poco ubiquen lo que ustedes ya hicieron, ubíquenlo pues en su lugar dentro de esta diapositiva, nada más. Ya cuando tengamos un poco más de tiempo, un poco más de compartir, ya podríamos ver lo demás. Y algo más. Sí, pero esto, ¿y quién lo trabaja? ¿En qué libros? Ok, hay que buscarnos libros coherentes. Por ejemplo, este de acá. Que sí, por ahí me han comentado, o sea, ya está difundido ya también este libro, Medición en Ciencias de la Salud, de Abad y compañía. Y no, es un muy buen libro, Aquí sí se expresa. Miren, aquí van a encontrar algo interesante, por ejemplo. Ven, es más correcto hablar de confiabilidad o fiabilidad de las puntuaciones obtenidas con el test y no del test. Y bueno, no lo he marcado acá. Acá también dice algo interesante, que también me alegra bastante de que ustedes ya como grupo ya no están, están apuntando tanto a que la consistencia interna mayor a 0.8, 0.7, es que en verdad eso no existe. Es cierto, ¿no? Que Nunali dice, que otros dicen, pero ya eso ya está un poco atrás en el tiempo. Ya a la vista con los estándares, y los estándares son del 99, la versión del 99 hace ya casi 20 años, pero ya nos habla de una expresión más coherente, y también ya sabe que pues esos valores decir que hay un valor mínimo para el cual vale que 0.8, que 0.9, en verdad es una pregunta o una respuesta mal formulada. Entonces no tenemos que irnos preocupando. Bastan con que usted diga, encontré 0.7, encontré 0.8. Los que están leyendo saben valorar eso, así que no es necesario que pongan que es buena, que es respetable, que es deficiente, no. O hay que evitar adjetivos. A lo mucho comentar de que es satisfactorio ya, nada más. Pero incluso eso, o sea, no, como les digo, ¿no? Reporten básicamente el número. Y bueno, eso entonces en cuanto a confiabilidad y validez. Ahora vamos a detallar el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial.